Saludo, Mariano. En esta cuenta Facebook Hola, estoy muy como... buena tarde, queridos amigos. Para mí es un gusto estar con ustedes y bueno, gracias a Dios, ya ha pasado una semana después de que tuvimos nuestras primeras dos sesiones relacionadas con el cristiano y la política, relacionadas con qué es el liberalismo clásico, y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a tener nuestra charla semanal y les voy a pedir de favor que compartan la transmisión con sus contactos, que copien, si están en grupos de WhatsApp, que copien el link y que lo pasen a esos grupos. Si están en grupos por Facebook, que puedan hacer lo mismo y que puedan compartir estas charlas, que en verdad son de gran ayuda, son de gran ayuda y de gran bendición para todos aquellos que están interesados con conocer otra alternativa de un proyecto político, un proyecto político cristiano, una filosofía cristiana que sin duda alguna hace mucha falta, no tan solo para los que somos de México, sino en toda América Latina, en muchas partes del mundo, este tipo de pensamientos, de filosofías que muchos malinterpretan, escuchan la palabra filosofía y de inmediato dicen, la filosofía es del diablo, es del demonio, y no. Si tenemos este tipo de mentalidad, solamente nos indica que necesitamos más estudio, que necesitamos crecer, madurar en diferentes temas. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Eder, soy de la librería cristiana Sola Gracia, y para mí es un gusto nuevamente darles la bienvenida a este espacio que hemos denominado Entre Amigos. Y básicamente, Entre Amigos es una charla que realizamos cada semana con diferentes hermanos que trabajan diferentes áreas o en una esfera diferente respecto al reino de Dios, respecto al diario vivir. Y hemos tenido diferentes invitados a lo largo de estas transmisiones, y sin duda alguna, una de las transmisiones, una de las charlas que generaron más expectativa y mucho dinamismo al momento de platicar, muchas preguntas, fue la que tuvimos con nuestro hermano Alberto Mansuetti. Y con base a eso decidimos realizar una serie de qué es el liberalismo, qué es el cristiano y la política, debido a que existen muchas preguntas, muchas dudas respecto al tema. Entonces, hoy iniciamos nuestra tercera sesión y quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Alberto. Hermano, buenas noches. Buenas noches, Eder. Buenas noches a todos y muchas gracias. Pues gracias a Dios, hermano, iniciamos nuestra tercera sesión de estos temas que son sumamente importantes. Y hoy vamos a hablar, hermano, acerca de las 5 R's. Y pues bueno, básicamente yo creo que hasta la pregunta es obvia, hermano, pero ¿qué son las 5 R's? Son 5 series de soluciones a los 5 más gravísimos problemas nacionales. Soluciones racionales para los problemas nacionales, así en verso y todo. Soluciones racionales para problemas nacionales. Ok, mire, desde ahí ya captó nuestra atención, hermano. Pero a ver, explíquenos usted. Bueno, nosotros vivimos bajo un sistema irracional, que es que resulta de haberle entregado al Estado funciones que no puede cumplir. En la economía, la producción agrícola, industrial, las empresas básicas, haberle entregado el control del dinero, la oferta monetaria, haberle entregado un control abusivo y represivo sobre las empresas privadas. Le hemos entregado también al Estado la educación, la atención médica y las jubilaciones y pensiones. Eso no es racional.
Eso da como resultado lo que tenemos, gobiernos sobredimensionados, obesos, burocráticos, corruptos y disfuncionales, por decirlo así. ¿Okay? Entonces, racionalizar significa encargarle al gobierno lo que es capaz de hacer como monopolio legal de la fuerza pública, que es encargarse solamente de la seguridad, la administración de justicia pública y las obras de infraestructura más importantes de caminos, carreteras, puentes, embalses y represas, ese tipo de cosas, y lo demás dejarlo los sectores privados, que no son solo los empresarios y las empresas, eso en el orden de la economía, pero en la educación son los maestros y los docentes, en la atención médica son los médicos, las clínicas, las enfermeras, los enfermeros, los paramédicos, los odontólogos, y en las jubilaciones y pensiones son las cajas de jubilaciones y pensiones privadas. Ok, hermano, entonces, quiere decir que los gobiernos actuales están realizando funciones que no les corresponde. Sí, más que nada estamos hablando de sistemas de gobierno, ¿ok? Los sistemas de gobiernos actuales, no de los gobernantes, porque la gente se cree que nosotros criticamos a los presidentes, a López Obrador, a Macri, al que sea. No, no, no. Nosotros estamos cuestionando la racionalidad de un sistema de gobierno que le encarga al gobierno funciones que no está en capacidad de cumplir y que pretende cumplirlas, dice que las va a cumplir, promete que las va a cumplir, pero en realidad no solo no las cumple, sino que estorba a los sectores privados que sí las pueden cumplir, por un lado. Y por otro lado, descuida sus funciones propias. Por eso no hay seguridad, a la calle no se puede salir de noche en muchos lugares, no hay una administración de justicia honesta, competente, imparcial, no hay tampoco obras públicas, ni construcción, ni mantenimiento. Por ejemplo, las represas y los embalses se han olvidado los gobiernos de eso tan importante y por eso siempre hay inundaciones en tiempo de lluvia y sequías en el resto del año que perjudican la agricultura, por supuesto, mueren animales, ganado. Es una cosa horrorosa lo que está pasando, pero es un sistema de gobierno, no es un presidente, el vice, el ministro, no, no, no. Es un sistema de gobierno que está plasmado en la Constitución de México, de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de todas partes, porque es el mismo problema en todos lados. Hermano, ¿cuál sería la primera R o primera reforma? Sí, las 5 R, así las 5 reformas son la número 1, política, la número 2, economía y finanzas, dinero, banca, la número 3, educación en todos sus niveles, la número 4, atención médica en todas sus, digamos, de primer piso, segundo, etc. Y la quinta, jubilaciones y pensiones. Se pueden describir brevemente. Nosotros tenemos un folleto que se llama Compendio de las 5 reformas. Está en la página web foroliberaldeamericalatina.org. Y se pueden describir muy sintéticamente, muy resumidamente. Si quieres, después la analizamos una por una. La primera es reducir el Estado a sus funciones propias, con sus poderes limitados para cumplir esas funciones y también con los recursos financieros limitados para cumplir esas funciones y nada más. Eso implica, obviamente, bajar el gasto público, la burocracia, derogar leyes, las leyes malas y también privatizar los partidos políticos. Vamos a tocarlo en su momento. La número 2 es privatizar, desregular y abrir la economía, abrir a la competencia externa e interna. La número 3, 4 y 5 son las 3 reformas sociales que son privatizar, desregular y abrir a la competencia también los sectores de educación, número 3, atención médica, número 4 y jubilaciones y pensiones, número 5. Ok, hermano.
Y bueno, de hecho, las cinco reformas son bastante interesantes, hermano, porque pudiéramos pensar, o pensamos, mejor dicho, que el gobierno es el encargado de regular o de administrar estas cinco actividades. ¿Por qué? Porque desde que tenemos uso de memoria, el Estado lo ha hecho. Y cuando escuchamos algo diferente, en automático llega a nuestra mente la siguiente cuestión o interrogante. ¿Será posible? A ver, el Estado no lo ha hecho, ha pretendido que lo iba a hacer, ¿ok? Ha asumido que lo podía hacer, ha prometido que lo iba a hacer, pero si vamos a ver, las funciones propias del Estado están descuidadas y las esferas privadas por naturaleza de la sociedad están invadidas y el Estado es mal administrador, mal educador, mal médico, mal curador de los pobres y desvalidos, mal atiende mal a los jubilados, las pensiones son miserables. Entonces, no es que lo ha hecho, en ninguna parte del mundo lo ha hecho. El estatismo es una promesa vana, el estatismo es una ilusión, es una fantasía, ¿ok? No, entonces el Estado no, ahora desde que tenemos uso de razón y memoria, como bien dices tú, se nos dice que las cosas tienen que ser así, pero resulta que no funcionan. Y como no hay partidos de derecha, entonces los partidos cada vez más de izquierda son los que se hacen cargo de los gobiernos, porque la gente vota por ahí porque cree que ahí está la solución y resulta que ahí hay un remedio, entre comillas, que es mucho peor que la enfermedad. Claro. Bueno, y pensando en esto, hermano, aún los partidos que se dicen de derecha, que en realidad no lo son, pues básicamente están cometiendo el mismo error que los partidos de izquierda, ¿no? Entonces no hay para dónde ir. Bueno, es lo que el profesor Olavo de Carvalho, que es el maestro del actual presidente de Brasil, llama democracia patológica. En una democracia normal, o sea, no patológica, usted puede escoger entre partidos de izquierda, de centro, sea lo que sea del centro, y de derecha. En cambio, en una democracia patológica, usted puede escoger entre partidos de izquierda y de izquierda. ¿Okay? Usted puede elegir entre partidos que son unos más de izquierda que otros, pero de derecha como tales no hay. De hecho, la excepción ahora es Brasil. O sea, en Brasil han apoyado a Bolsonaro dos o tres partidos de derecha en el orden nacional y varios más en el orden de los estados y las municipalidades. Pero una de las debilidades del gobierno Bolsonaro es que esos partidos todavía son muy endebles, muy precarios y muy incompletos. Eso nosotros llamamos un partido completo a uno que llena las cuatro dimensiones, o sea, un partido ideológico, programático, representativo y electoral. Eso llamamos nosotros un partido de cuatro dimensiones o un partido completo, ¿ok? Y eso no lo tiene muy fuerte los partidos que apoyan a Bolsonaro. Ok, hermano, de esas cinco reformas, a mí en lo particular me llama mucho la atención una de ellas y ojalá espero que nos pueda hablar un poquito más al respecto, es acerca de la educación. Ok. Bueno, nosotros somos liberales clásicos y conservadores. ¿Ok? Proponemos privatizar la educación porque la educación no es neutral. Eso no es cierto. Bueno, privatizar la educación por varias razones, pero una de ellas, y muy poderosa, es que la educación no es un proceso neutral. La educación es la transmisión intergeneracional, generalmente, de conocimientos, saberes, habilidades, que están profundamente anclados en alguna cosmovisión. O sea, no es algo de transmitir habilidades técnicas y nada más, ¿ok? No es una cuestión de enseñar a sumar y a restar, no.
O sea, se transmite toda una visión del mundo y de la vida, explícita o implícitamente. Por eso, educación neutral no existe. Una de las observaciones que nosotros tenemos respecto de Bolsonaro es que hay un movimiento allí que se llama Escolas en Partido, queriendo decir una educación neutral, una educación sin orientación ideológica. Eso no es posible. La educación o es cristiana, o es humanista secular, o es posmoderna, o es positivista, o es anticristiana, ¿ok? Es modernista o posmoderna, en fin, no hay educación neutral, hay que escoger. Entonces nosotros decimos, preguntamos, ¿quién es el que tiene derecho a escoger? ¿El Estado? O sea, el gobierno. No. Los que tienen derecho a escoger son los padres para la educación elemental, escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos. Además, dentro mismo de lo que se llama educación cristiana, hay educación católica y otra que no es católica, en fin. Los padres tienen que tener el derecho a escoger. Y hablando de educación de gente adulta, digamos, universitaria y demás, son los educandos los que tienen derecho a escoger. Entonces, no es el gobierno que impone desde el Ministerio de Educación, del Consejo de Rectores, una cartilla con los contenidos, métodos, objetivos, educativos y hasta la forma de vestirse los estudiantes y los profesores. No, 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 no. Tiene que cada escuela o cada entidad docente en los 3 niveles convencionalmente que se llama educación elemental, media y superior, ¿ok? Cada plantel debe ser autónomo y la única forma de lograrlo es que sea privado. Ahora, en la tercera reforma nosotros proponemos que haya vouchers para los pobres, para los más pobres durante la etapa de transición, porque la primera y segunda reforma nos van a sacar de la pobreza. Pero eso no es de un día para otro, eso no va a ser así con un chasquido de dedo, ¿ok? Entonces, en el mientras tanto, los pobres van saliendo de la pobreza, habría un sistema de bonos o voucher para los más pobres, educativos, médicos y previsionales, ¿ok? En las 3 reformas sociales. Habría un sistema de vouchers y entonces con esos vouchers los titulares comprarían educación, atención médica y jubilaciones, planes de jubilaciones, pólizas. Entonces, las entidades escogidas después irían al Ministerio de Apoyo Social a que sus vouchers, sus bonos, los bonos que les sean reembolsados en dinero. Ese mismo Ministerio de Apoyo Social que distribuiría los vouchers. Ok, hermano, a ver, entonces, las 5 reformas o el liberalismo clásico propone y enseña que la educación en cualquiera de sus niveles no sea administrada por el gobierno, debido a que el gobierno en general ha dado el mensaje de que es neutral, pero sabemos que esto no lo es, o es cristiana o es otra cosa, pero jamás neutral, ¿es correcto? Y para Así es. combatir tal situación, o la propuesta básicamente sería tener diversas opciones y que los ciudadanos escojan entre esas opciones privadas. Así es, y voy a ser más claro. Algunos sectores evangélicos quieren que la educación sea evangélica, la educación pública sea evangélica. Dicen que hoy en día se nos pretende imponer desde el Ministerio de Educación una educación anticristiana, lo cual es correcto. Pero la solución para nosotros no es cambiar la cartilla de la ideología de género por la cartilla cristiana, oración en las escuelas públicas, lecturas bíblicas y comentarios bíblicos en las
escuelas públicas, no y no y no. ¿Okay? Nosotros no queremos hacer aquello de lo que se nos acusa, ¿ok? De imponer nuestros valores. No y no y no. Nosotros lo que proponemos es es abolir el Ministerio de Educación, cerrarlo y privatizar las escuelas fiscales o los institutos docentes estatales en manos de sus profesores y sus maestros, y que elijan, que escojan. ¿Quieren una educación anticristiana? Ah, bueno, pero eso sí, vean qué alumnos van a tener. Si consiguen alumnos, bueno, ahí, pero no una educación anticristiana pagada con nuestros impuestos como es ahora. Otros querrán una educación evangélica, otros católica, otros judía, otros laicista, digamos, humanista secular. Bueno, perfecto. O sea, habría una amplia diversidad de opciones, como tú muy bien has señalado. Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos reemplazar la cartilla del marxismo cultural por la cartilla de la cosmovisión cristiana y metérsela obligatoriamente a todo el mundo. No, en absoluto. Ok, bueno, ahí vamos a ponerle pausa, hermano, porque quiero, varias personas están entrando en este momento a la transmisión. Solamente quiero nombrarlas rápidamente: Renato Vázquez, Salvador Landeros, Moisés Castillo, Martín Manchego, Charlie, Fausto González, Sergey Isaac, Elías Salazar, Manuel Ábalos, Alejandro, Hernán Muñoz, Mercedes Ramírez, Oscar Zárate, Mark Jones, Walter Luna, Antonia Muñoz, Nancy Pérez, Ricardo Fernández, Luis Torres, Alexis Rodríguez, Leo Alonso, Guillermo Reyes, Fortunato López, Jorge Luis Ruiz, Argelia Escudero, Andrea Nieves, Adolfo López Cordero, Miguel Toledo, Ignacio Montiel, Gilberto Rufat, Ruth Montalvo, Caleb Limón, Eleazar Escobar, Rick Brueggemann, Eric Castellanos, Julio César Casal, Francisco López, Eloy, Rubén Gerardo, un saludo, amigo, Leo Bajena, José Alberto González, regidor, un saludo, Jacobo Ordaz, Leo Russo, Eleazar Escobar, y de este lado, hermano, tenemos a Olivia desde Veracruz, Armando Pacheco, Javier Basulto nos dice que no nos está viendo en ese momento, pero sí nos está escuchando. Tenemos gente conectada desde Bogotá, Barranquilla, Colombia. Un saludo igual para Armando. La Biblia da una ordenanza y la da de autoridad a los padres de la educación a los hijos. Nicodemo Aguilar, buenas noches, saludos cordiales desde los Altos de Chiapas. Roger Castellón, saludos desde Santa Cruz de la Sierra. Tenemos a Martín desde Perú, Carlos Arenas desde Guatemala, Dani Águila desde Puebla, México, y a Jesús Cerón. Saludos a todos ustedes, los que nos están siguiendo, hermano. Compartan la transmisión y, hermano, regreso al tema de la educación, porque creo, hermano, que es como que la clave. Si no se nos enseña esto... Sí, es muy importante la educación, hermano. Por eso no hay que dejársela al Estado. Es demasiado importante la educación. La educación es una tarea de las iglesias también. Por eso es grave irresponsabilidad entregarle algo tan importante como la educación de nuestros hijos y la educación de nuestros adolescentes y también adultos al Estado. Entonces, hay otra razón, y es económica. Óigame bien, ahora vamos a ir por el lado de la economía. La economía no es fácil, pero gracias a Dios en la Biblia tenemos muchas pautas y guías para entender la economía.
La educación es un bien económico, escaso y costoso. Y como tal, lo racional es que se maneje por la vía de la oferta, la demanda, las elecciones de mercado, y se pague con precios, no se pague con impuestos, se financie con precios. Eso significa que las personas, eso conecta con lo que decíamos antes de la libertad de elegir, y eso nos abre el camino a la libre competencia, la libre competencia. Y la competencia trae excelencia, por una parte. Estamos hablando de economía, ¿ok? Y hablando de cosmovisiones, nosotros pensamos que si el lobby LGBTI quiere abrir una escuela y enseñar homosexualismo a los niños, tiene derecho a hacerlo, ¿ok? Lo que no tienen derecho es lo que pretenden ahora, imponernos a todos la educación pública con esos contenidos. Ahora bien, porque hay un elemento que queremos señalar. Nosotros conocemos la verdad, nosotros tenemos conocimiento de la verdad. La educación homosexual, marxista, todos son formas de mentiras, de engaño, de sujeción y esclavitud, de diverso orden, de diverso tipo. Entonces, nosotros sabemos que en un ambiente de libre competencia y libre escogencia, la verdad poco a poco se va a ir imponiendo. Ahora, ¿por qué pensamos así? ¿Por qué razón pensamos así? Por la siguiente, porque si ellos tuvieran la verdad, entonces ellos no se hubieran apoderado de la educación coactiva, de la educación pública, o sea, estatal, fiscal, para imponerla por la fuerza. Porque es el error y la mentira lo que recurre a la violencia y a la fuerza para imponerse. La verdad no. La verdad sale ganando con la libre competencia. Si fuera de otra manera, ellos no lo hubieran hecho así. Esa es la razón por la cual nosotros, hermanos cristianos, los que nos están escuchando, tenemos confianza en la libre competencia. ¿Ok? Porque conocemos la verdad, y si a mí me preguntan por qué está tan seguro este señor, bueno, vea nomás nuestros padres que educan a sus hijos en casa. Y precisamente, hermano, perdón, esa era mi siguiente pregunta. En lo personal, bueno, aquí en casa, mi familia, nosotros educamos en el hogar, educamos en casa. Esto, y yo creo que para ahí va su comentario, hermano, pero aprovechando, ¿qué relación tiene esto de educar en casa con el tema de la reforma de la educación? Bueno, la educación en casa es lo que nosotros, muchos padres, por ejemplo, voy a nombrar a Eric García de México y a Jorge Chiapas de Guatemala, son líderes de nuestro movimiento. Eric es evangélico y Jorge es católico, y ambos son homeschoolers, son padres homeschoolers. Ahora bien, sus hijos saben mucho más y son mucho más hábiles y más despiertos en todas las materias que los hijos de los escolarizados. O sea, es un experimento, puede ser visto como un experimento y también puede ser visto como una solución transitoria hasta tanto se puede implementar las 5 reformas, incluyendo la tercera. Es ambas cosas. Ahora, nos demuestra que los niños que reciben una buena educación, ¿okay? Exhiben mejores resultados en pruebas de evaluación y en la vida, en lo que sea, exhiben mejores resultados que los hijos de los padres que reciben una mala educación. O hijos que reciben una mala educación. La educación hay buena, regular y mala. ¿Okay? Ahora bien, pudiendo escoger, ¿quién va a elegir la mala? ¿Quién va a elegir la regular? Todo el mundo va a escoger la buena.
y la buena es la que nosotros podemos ofrecer. Por eso es que yo digo que no le tememos a la libre competencia. Somos cristianos y liberales clásicos. Hay mucha gente que está confundida con el término liberal teológico, porque por ahí salen en Facebook y en Twitter algunos cristianos despotricando contra el liberalismo y los liberales. Hagan el gran favor de no confundir a la gente, pongan liberalismo teológico, o en todo caso pongan modernismo teológico, porque ese es el otro. Pero por favor no confundan. O sea, entonces, me preguntaba por homeschooler. Sí, por supuesto, eso es algo que nosotros recomendamos ampliamente y apoyamos a todas las redes de padres y plataformas en todos los países que están aplicando educación en casa. Y les recomendamos el Trivium. El Trivium es la educación en las tres de las artes liberales, que eso es un invento cristiano de la Edad Media, que no es el oscurantismo, como la gente se cree. Gramática, lógica y retórica, el Trivium, las tres disciplinas preparatorias, ¿ok? Ahora, como nosotros somos liberales clásicos, nosotros no pretendemos imponer esa educación de Trivium a todo el mundo desde una educación pública. Nosotros la recomendamos, la sugerimos, porque es lo que da excelentes resultados y lo ponemos en práctica en nuestros hogares cuando hacemos educación en casa y lo pondremos en práctica el día de mañana cuando tengamos una educación privada en nuestras escuelas. ¿Okay? Ahora, si otras escuelas quieren enseñar con metodologías humanísticas de otro género, bueno, entonces serán libres de hacerlo, pero los resultados podemos anticipar cuáles son. ¿Y por qué podemos anticipar cuáles son? Y bueno, porque estamos haciendo este experimento de educación en casa y resulta muy bien. Es que la educación en casa es a la educación lo que la economía informal es a la economía. La economía informal es un capitalismo clandestino, un capitalismo popular, pero que trata de, digamos, evadir las leyes para poder hacer buenos servicios, evadir las leyes malas, a eso me refiero, ¿okay? Para poder prestar buenos servicios y bienes y servicios económicos como camisas, zapatos, comida, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, lo mismo es con la educación. ¿O usted cree que no hay buena y mala educación? Por supuesto que hay buena y mala educación. Ahora, ¿quién le ha dicho a usted que el Estado es el capacitado para escoger cuáles métodos educativos, objetivos, pedagogías, etcétera, va a escoger siempre las buenas? No, eso es una ilusión. Nosotros les abrimos los ojos a la gente, les sacamos de las ilusiones, les movemos el piso, les hacemos pensar. No, y de hecho, hermano, en el contraste, en el paralelo y contraste que usted iba realizando conforme a la economía y a la educación, pues la currícula escolar es lo que son los impuestos al comercio, ¿no? O sea, nos los impone el gobierno, es decir, el niño de tal edad a tal edad debe de cursar estas materias en este tiempo. Es decir, te quieren marcar paso a paso, cuando, hablando en el tema de educar en casa, en el hogar, los niños pueden adelantarse, pueden adquirir y desarrollar mayores y mejores habilidades en un tiempo mucho más corto que un niño que va a una escuela, digamos que normal, con una currícula del Estado, ¿no? Y pasa lo mismo en el tema de la economía. Algunos comerciantes, hablando de ambulantes, pueden desarrollar su economía a libertad en comparación a los que continuamente tienen que estar pagando, por ejemplo, aquí en la ciudad de Puebla, impuesto por el uso de suelo, impuesto o el pago de derechos de la licencia de funcionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. En educación hay una anécdota de la época de Napoleón.
Porque aquí hay una cosa importante que señalar. La educación estatal, o sea, la educación controlada y regida y proporcionada por el Estado, es relativamente una novedad si tenemos en perspectiva un marco histórico más amplio. ¿Ok? La educación estatal, el Estado se apoderó de la educación fue en el siglo XIX. Antes la educación era algo privado y era muy común además la educación no escolarizada, es decir, en casa. Era corriente entre los hogares de personas acomodadas que podían pagar tutores, digamos, para educación en casa. Era lo normal. Ahora, las personas de más de clase media podían pagar una escuela, pero una escuela privada para una educación no en casa, sino escolarizada. Ok, perfecto, pero privado. Este mamarracho, esta aberración, este abuso, este totalitarismo es del siglo XIX. Entonces hay y empezó un poco en Francia con Napoleón. Y hay una anécdota, creo que de la época de Napoleón, que alguien va a visitar al ministro de Educación y entonces le pregunta al ministro, ¿cómo está en Francia la educación primaria? Y entonces el ministro le dice, mira el reloj, no había reloj pulsera, había reloj de bolsillo, mira el reloj y dice, son las 11 de la mañana, dice, a esta hora los niños de todas las escuelas de Francia, París y provincia, están terminando de estudiar geometría y pasan a estudiar historia de Francia. O sea, todo uniforme, todo centralizado desde el ministerio en París hasta o sea, no había diversidad, no había ninguna clase de descentralización, ¿no? Es curioso porque los progre y los chairos, los de izquierda, dicen que ellos defienden la diversidad. Y es mentira, nos imponen la centralización en todas las esferas de la vida y sobre todo en la educación. La centralización, la uniformidad, la burocracia. O sea, no. Y otra cosa, los sindicatos de maestros y profesores. Otro problema. Claro. Okay. Otro problema, hoy no hay clase porque hay huelga de maestros. Y mañana también porque la huelga de maestros va a durar 15 días, un mes, ¿ok? Y los niños pierden días de clase. Eso en mi país natal, por ejemplo, en Argentina, es muy común, ¿ok? Que las clases viene el ministro y dice, a ver, el 5 de marzo empiezan las clases, pero resulta que los gremios dicen no va a empezar el 5 de marzo porque no nos actualizaron la paritaria, lo que sea, entonces decretan huelga ya empezando, ya arrancando el año ya decretan la huelga. Entonces, como dice el candidato Olmedo en Argentina, aprueban a los niños no porque saben, sino simplemente porque hay que pasarlos de grado. Se aprueba a los niños sin saber y por eso, bueno, los desastres que tenemos con resultados educativos hoy en día. Y la verdad, hermano, yo creo que ese es un tema que, un gran problema que vemos en la educación, no tan solo en México, sino en toda América Latina, en Europa, etcétera, hermano. Sí, Ahora, sí. hermano, me gustaría preguntarle algo. A lo menos esta reforma se ha implementado y se ha visto los resultados en algún país del mundo. Sí, cómo no. Los resultados más recientes son en África. Okay. En África hay un grupo de países que se llaman los leones africanos. Los más conocidos son Ruanda y Botsuana, pero hay otros más, hay como 8 o 10 países que ya se han sacudido el socialismo de encima. Pero se lo han sacudido no solo en la economía, como quieren los neoliberales, ¿okay? Sino también en la educación. Y los resultados son asombrosos. Han privatizado la educación, solo que no de un día para otro, sino de a poco, introduciendo mecanismos de apoyo a las escuelas privadas, liberalizando también introduciendo vouchers o bonos educativos para los más pobres, en fin,
Hay mucha literatura sobre eso. Yo siempre estoy en contacto en las redes sociales. Cualquiera de los que me está escuchando por primera vez puede contactarme a través de las redes sociales, ¿ok? Y yo paso mucha parte del día distribuyendo bibliografía sobre las experiencias educativas privatizadoras en los países africanos. Ahora bien, todo esto no sale en los diarios, no lo va a escuchar en la radio ni en la televisión, porque eso están controladas por el estatismo y la ideología imperante. Entonces esas noticias son censuradas, de la misma manera que somos censurados todas las personas que estamos en esta vereda ideológica, por decirlo así. Nosotros rara vez podemos estar en radio, en televisión, en la prensa escrita, ¿ok? Porque hay una presión muy fuerte de parte, como digo, de la ideología imperante para acallar voces disidentes y ocultar información que no le conviene dar. Entonces, pero a través de las redes sociales nosotros los 5 Reformas nos comunicamos mucho, WhatsApp, Facebook, Twitter, nos puede buscar, puede conectarse con nosotros y le damos información. Y de hecho, hermano, mira, aprovechando y antes de que terminemos esta tercera sesión, quiero mostrar a los que nos están siguiendo en este momento. Este es el libro de nuestro hermano Alberto Mansuetti. Se llama Leyes Malas, Derecho, Economía y Religión. Y precisamente en este libro viene de una manera más detallada los temas que hemos platicado durante estas primeras 3 sesiones y los que vamos a platicar en un futuro, sobre todo el tema de las 5 R's, ¿sale? Entonces, los que quieran adquirir este libro pueden enviarnos un mensaje a la librería Cristiana Sola Gracia y además de eso, quiero aprovechar este tiempo, hermano, para comentar, para dar un aviso, ¿no? O una noticia. ¿Cuál? Hace unos 15 días, a través de la página de la librería, comentábamos que a quién le gustaría aportar o trabajar o aportar una nueva área en la cual queremos incursionar, que es publicaciones Sola Gracia. Y gracias a Dios, uno de los que levantaron la mano así de manera inmediata fue nuestro hermano Alberto Mansuetti. Así es que, si Dios lo permite, a partir del próximo mes o en un mes, si Dios permite que todos los planes salgan a tiempo, Librería Cristiana, Publicaciones Sola Gracia estará publicando este libro. Este libro lo estará publicando y no tan solo este libro, sino posteriormente estaremos publicando más contenido respecto al liberalismo clásico, ¿verdad, hermano? Así es, muchas gracias, Eder. Y otra cosa, mañana aquí en Cochabamba, si Dios quiere, inauguramos la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Aquí ya estamos produciendo audios y videos, ¿ok? Además de material escrito. Y va a ser algo desde Bolivia para el mundo. Yo celebro que esté escuchando aquí Roger Castellón. Roger Castellón ya se comprometió él es de Santa Cruz, Bolivia, y él va a impulsar en su momento, no ahorita, el núcleo Santa Cruz de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas que estamos lanzando mañana desde Cochabamba. ¿Okay? Mañana también vamos a tener la presencia de líderes de la paz que van a ocuparse del núcleo occidente de este país, con sede en La Paz, así como Roger se va a ocupar del núcleo oriente en su momento, con sede en Santa Cruz. Entonces, y desde aquí, gracias a las redes sociales, desde Bolivia, la Academia Cristiana de Ciencias Políticas va a funcionar para toda América Latina, como está funcionando desde hace 5 años
el Foro Liberal de América Latina y desde hace más de 10 o 12 años el Centro de Liberalismo Clásico. Entonces esta Academia Cristiana era la tercera pata de la mesa, digamos, lo que nos estaba faltando, y entonces vamos a poder tener mucho material, gracias a Dios, escrito en video y en audio. ¿Okay? Exactamente. No, y la verdad que comentábamos antes de iniciar la transmisión, el hermano Mansuetti y un servidor, que antes no se contaban con estas plataformas o con estos medios para dar a conocer este proyecto. Pero ahora, gracias a Dios, hay personas trabajando en el tema de video, audio, material impreso, en este caso la librería Publicaciones Sola Gracia, audios, textos. En verdad, para los que quieren conocer de este tema, para los que quieren involucrarse en el tema de la política, conocer no politiquería, sino la política desde una perspectiva, desde una cosmovisión realmente cristiana, este material les va a ayudar muchísimo. Y por favor pedimos mucho de sus oraciones para que estos planes sigan, se concreten y que sean de bendición pues para el pueblo de Cristo y para todos aquellos que, aunque no sean cristianos, están interesados en el liberalismo clásico. Bueno, el Centro de Liberalismo Clásico siempre estuvo compuesto, liderado por gente cristiana en su mayor parte, pero no todos. O sea, hay mucha gente que es no creyente o creyente de otras religiones y que participa con nosotros. Y lo mismo en el Foro Liberal de América Latina, que es nuestro sombrilla, digamos, ya para los partidos políticos que estamos comenzando a impulsar en diversos países de América Latina. ¿Okay? Y en la propia Academia Cristiana de Ciencias Políticas, lo que es cristiano va a ser la enseñanza, ¿ok? Pero no las personas que asistan o que vayan a dar clases o a aprender. O sea, está abierto para todo el mundo, ¿ok? Así, eso quería dejar en claro antes de que se nos acabe el tiempo, y la próxima sesión sería el miércoles. No sé si hay alguna pregunta antes, porque mañana en la noche yo voy a estar ocupado. Vamos a partir de las 6 de la tarde, hora Cochabamba, hora Bolivia, vamos a tener, y eso se va a prolongar hasta las quizás 9:30, 10 de la noche. Vamos a tener un aperitivo también, vamos a pasar algunos de los videos que tenemos, y también vamos a pasar el cochinito. El cochinito es una alcancía para la gente ya que vaya avisada, va a ir avisada la gente que vamos a pasar el cochinito, porque nosotros no vamos a hacer lo que muchos nos sugieren, ¿no? Dice, ay hermano, ¿por qué ustedes no hacen una ONG y le piden autorización al gobierno y entonces le piden plata al gobierno? No, en absoluto. No, porque nosotros practicamos lo que predicamos. Todo este esfuerzo se va a autofinanciar, ¿ok? Porque nosotros no podemos pedirle plata al gobierno para proyectos de inspiración cristiana, siendo que ese dinero viene de impuestos de gente que no es cristiana. De la misma manera, es injusto y es antidemocrático, y nosotros sí somos democráticos, ¿ok? Que nos saquen dinero a nosotros los cristianos de los impuestos para financiar proyectos de aborto y otros, clínicas de aborto y otros proyectos educativos, económicos y políticos de todo orden, ¿ok? Que son anticristianos. Entonces, nosotros, el liberalismo se practica y no solo se predica, y la práctica empieza por casa. Así es, hermano. Pues quiero agradecer, hermano, a todos los que nos estuvieron siguiendo a través de esta transmisión, y como ya lo comentó usted, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche, hora México, Costa Rica, Colombia y Guatemala, 8 de la noche, Bolivia, 10 de la noche, Argentina, 11 de la noche. Así es que todos los que quieran continuar escuchando esta serie de charlas, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Hermano
Alberto, muchísimas gracias por su tiempo y si Dios quiere nos vemos el miércoles. Y uno de los temas que vamos a tratar es la reforma número 1, la privatización de los partidos políticos, que ese es un tema interesantísimo. Gracias, Eder, y gracias a todos. Nos vemos hasta el miércoles. Bendiciones, abrazos. 5 reformas.